Tema 5.1 Concepto del sistema de archivos. Unidad 5 Sistema de archivos. El sistema de archivos es la parte del sistema de administración del almacenamiento responsable principalmente de la administración de los archivos del almacenamiento secundario. Es aquella parte del sistema operativo responsable de permitir compartir controladamente la información de los archivos. El sistema de archivos es un método para el almacenamiento y organización de archivos en una computadora y en los datos que estos contienen, para hacer más fácil la tarea de encontrarlos y acceder a ellos. Los sistemas de archivos son usados en dispositivos de almacenamiento como discos duros y CD-ROM e involucran el mantenimiento de la localización física de los archivos. También un sistema de archivos es un conjunto de tipos de datos abstractos que son implementados para el almacenamiento, la organización jerárquica, la manipulación, el acceso, el direccionamiento y la recuperación de datos. Los sistemas de archivos comparten mucho en común con la tecnología de las bases de datos. Un sistema de archivos contiene métodos de acceso que es relacionado con la manera de acceder a los datos almacenados en archivos, la administración de archivos, que es referido a la provisión de mecanismos para que los archivos sean almacenados, referenciados, compartidos y asegurados. La administración del almacenamiento auxiliar para la asignación de espacio a los archivos en los dispositivos de almacenamiento secundario. La integridad del archivo para garantizar la integridad de la información del archivo. El sistema de archivos está especialmente relacionado con la administración del espacio del almacenamiento secundario, fundamentalmente con el almacenamiento de disco. Una forma de organización de un sistema de archivos puede ser: se utiliza una raíz para indicar en qué parte del disco comienza el directorio raíz. El directorio raíz apunta a los directorios de usuario. Un directorio de usuario contiene una entrada para cada uno de los archivos de usuario. Cada entrada de archivo apunta al lugar del disco donde está almacenado el archivo referenciado. Los nombres de archivo solo necesitan ser únicos dentro de un directorio de usuario dado. El nombre del sistema para un archivo dado debe ser único para el sistema de archivos. En sistemas de archivos jerárquicos, el nombre del sistema para un archivo suele estar formado como el nombre de la trayectoria del directorio raíz al archivo. En conclusión, los sistemas operativos tienen su propio sistema de archivos. En ellos, los sistemas de archivos pueden ser representados de forma textual. Ejemplo es el shell del sistema operativo DOS, o gráficamente el explorador en Windows utilizando un gestor de archivos. Tema 5, Sistema de archivos. Subtema 5.2, Noción de archivo real y virtual. Los componentes del sistema de archivos y de programación permiten interactuar con los recursos del sistema de archivos y de directorio y provocar eventos en intervalos programados. Las instancias de componentes File System Watcher permiten inspeccionar cambios en los directorios y archivos y reaccionar cuando se producen. El componente Timer permite configurar programaciones simples de producción de eventos y ejecutar el procesamiento asociado. Archivo virtual y archivo real. Bien, un archivo virtual es un archivo de uso temporal que es utilizado por los procesos del sistema mientras se está ejecutando dichos procesos. Estos archivos se crean durante la ejecución de un sistema y los utiliza para el almacenamiento de información, intercambio y organización mientras se ejecuta el sistema. Su tamaño es muy variable y termina al detener la ejecución del sistema. Muchos de ellos son borrados. Por ejemplo, los archivos se le conoce como archivo virtual, aquel que contiene los datos generados por el usuario. Podremos utilizar como ejemplo de archivo virtual todo aquel que nosotros hacemos una documentación, ya sea en Word, PowerPoint o eso. Mientras nosotros no debemos a guardar, este archivo no va a ser real, como ahorita vamos a explicar siguientemente, pero normalmente así suele ser. Los archivos virtuales son todos aquellos que nosotros todavía, por ejemplo, no guardamos o no le damos una instancia o un guardado o una localización real de guardado.
y pues estos simplemente son archivos virtuales que van guardando toda aquella información que nosotros vamos introduciendo, ya sea copiando y pegando o simplemente tecleando cualquier información que nosotros vayamos haciendo. Igual cuando hacemos un código, una programación, todavía no tenemos guardado el código, simplemente se está creando un archivo virtual de todo aquello que nosotros creemos que podemos guardar, y obviamente varía dependiendo de pues cuánta información tenga, depende de la información que el archivo pues que pueda almacenar o vaya a almacenar, y ya es así como pues digamos que es un archivo virtual. Un archivo real es un objeto que contiene programas, datos o cualquier otro elemento. Un archivo se muestra de manera real en la información del espacio que ocupa en un disco duro o sistema de almacenamiento, en otras palabras, su tamaño en bytes. La mayoría de usuarios de computadoras comprenderán con mucha facilidad el término archivo, relacionándolo directamente con ejemplos tales como los archivos de texto que se pueden generar con cualquier procesador de textos. Una característica de este tipo de archivos es que mayor texto que almacena el archivo, mayor es el espacio de disco que consume dicho archivo. Por ejemplo, una línea corta de texto ocupa menos espacio en disco que esa misma línea copiada 100 veces. Sin embargo, al hablar de archivos virtuales, las cosas son diferentes, pues este tipo de archivos no consumen espacio en el disco duro, sino que se almacenan en la memoria volátil, es decir, a la que el tipo de memoria cuya información se pierde al interrumpir el flujo de corriente eléctrica. Esto es la memoria RAM. Bien, pues la memoria RAM es aquella en la que se almacena pues por un periodo de tiempo determinado, ya que es la que permite que pues tengamos, por así decirlo, diferentes aplicaciones abiertas, y si nosotros cortamos la memoria o interrumpimos lo que estamos haciendo en ese momento, pues obviamente el archivo pues se va a borrar, y obviamente pues nos pide pues que si lo guardemos o no, y si nosotros no lo guardamos, no lo convertimos en un archivo real y le damos pues un directorio para ser guardado, pues este mismo se va a eliminar y ya no va a ser parte de la memoria RAM ni de la memoria del disco duro, sino que simplemente pues se va a perder la información que nosotros hayamos tenido en ese momento. O si nuestra computadora se apaga y se reinicia, pues obviamente se va a reiniciar tal vez la memoria RAM y pues se haya perdido este archivo. Y bien, eso sería todo de mi parte con el tema de archivo virtual y real, y pues es una pequeña noción de lo que pues puede ser. Como yo lo mencioné, un archivo virtual es aquel que todavía no es guardado y que simplemente está en la memoria RAM, una memoria en la que todavía no es parte del disco duro y no se va a guardar, no vamos a tener un donde buscarla, no va a aparecer en nuestro directorio ni en nuestros documentos de la computadora. Y un archivo real es todo aquel que nosotros ya guardamos y que le dimos un espacio y un lugar en nuestros documentos, en nuestra memoria del disco duro, y nosotros vamos a poder buscar mediante el título que le hayamos puesto y donde lo hayamos colocado. Muchas gracias. En Unix se define un file system como sistema de software dedicado a la creación, destrucción, organización, y lectura y escritura y control de acceso de los archivos. Funcionalmente, los componentes de un sistema de archivos son lenguajes de comandos interpretado de comandos manejador de almacenamiento secundario, sistema de entrada y de salida, por supuesto, y mecanismos de respaldo y de recuperación. En general, un sistema de archivo está compuesto por métodos de acceso, administración de archivos, administración de almacenamiento secundario y mecanismos de integridad. ¿Ok? Los métodos de acceso se ocupan de la manera en que se tendrá acceso a la información almacenada en el archivo, y por un ejemplo pues podría ser secuencial, directo, indexado, etcétera. Administración de archivos se ocupa de ofrecer los mecanismos para almacenar, compartir y asegurar archivos, así como hacer referencia a ellos. Administración de almacenamiento secundario se ocupa de asignar espacio para los archivos en los dispositivos de almacenamiento secundario. En la siguiente figura, no. Mecanismos de integridad se ocupan de garantizar que no se corrompa la información de un archivo, de tal manera que solo la información que deba estar en él se encuentra ahí. Ok, continuamos. Mecanismo de organización lógica. Contiene las diferentes rutinas y comandos a través de los cuales el usuario podrá estructurar
Sus archivos virtuales. Directorio de identificadores convierte los identificadores simbólicos de los archivos en identificadores internos, los cuales apuntarán su descriptor o a una estructura que permite encontrar el archivo. Sistemas teóricos de archivos. Su objetivo es el de activar y desactivar a través de las rutinas de abrir y cerrar archivos y verificar el modo de acceso. Ese es su objetivo. Mecanismos de organización física. Estos los traslada a las direcciones lógicas en direcciones físicas correspondientes a la estructura de memoria y los buffers en memoria principal necesarios para la transferencia de los datos. Ok, bueno, entonces, continuamos con mecanismos de entrada y salida. Por cada petición de acceso al archivo real, este mecanismo genera la secuencia de operaciones elementales de entrada y salida que se necesita. ¿Ok? Scheduling, entrada y salida. En este nivel es donde se tiene el número de peticiones pendientes, así como la de las que se está realizando, y lleva el control y asignación del tiempo del CPU a las diferentes peticiones de entrada y salida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué momento estés viendo este video. Mi nombre es Jesús Hernández Zamora y hoy les voy a platicar sobre el tema 5.4, organización lógica y física del tema principal, sistemas de archivos de la materia sistemas operativos. ¿En qué consiste la organización lógica? La organización lógica en sistemas operativos consiste en organizar los archivos en jerarquías llamadas carpetas, directorios o catálogos. Cada carpeta contiene un número arbitrario de archivos. También puede contener otras carpetas en otras carpetas en otras carpetas. Otras carpetas pueden contener todavía más archivos y carpetas y así sucesivamente, construyéndose una estructura de árbol en la que una carpeta, o sea, la carpeta principal, es la raíz. Puede contener cualquier número de niveles de otras carpetas y otros archivos, así sucesivamente. Por ejemplo, es, por ejemplo, en base de datos, creas un archivo, una carpeta raíz, que por ejemplo es información de tal empresa X. Es la carpeta raíz, de la carpeta raíz, la primera. Entonces, adentro de esa carpeta de raíz, se van a ir creando varias carpetas, se va a ir creando información y así sucesivamente. Va a llegar a un punto que obviamente se va a llenar la memoria por tantas carpetas y información agregada a esas mismas carpetas. En eso consiste más que nada la organización lógica. La organización física consiste en dos métodos o en dos características importantes, en la cinta magnética y en los discos magnéticos. En la cinta magnética, el archivo físico está en la cinta magnética, en el archivo de organización física. El archivo físico está formado por un conjunto de registros físicos y los bloques están organizados en forma consecutiva y viceversa, ya que así asigna una igual forma. Además, tales registros pueden contener etiquetas de búsqueda más claras y eficaz, ya que se asigna igual forma estas etiquetas que permitan un mayor control sobre los datos almacenados. Y a continuación le, le explicaré tres de estas etiquetas. La primera es etiqueta de volumen, la segunda etiqueta de archivo, la tercera etiqueta de usuario. Bueno, la etiqueta de volumen
Contiene información que puede identificar la cinta, el nombre propietario y cualquier información general requerida. La etiqueta de archivo se utiliza para indicar el inicio y el final de la película. Archivo contiene información acerca del nombre del archivo, fecha, duración y la hora de creación. En la etiqueta de usuario sirve solamente para guardar información adicional del usuario, eh, que no se puede procesar por el sistema operativo. La otra es discos magnéticos. En los discos magnéticos hay una colección de registros físicos de igual tamaño, los cuales pueden estar organizados en forma consecutiva, ligada con una tableta de mapeo. En la organización continua, el archivo utiliza registros físicos continuos siguiente de la secuencia normal de direcciones. Un ejemplo, más bien dos ejemplos de la organización física. Uno es la, ¿cómo se llama? Las cintas VHS. Las cintas VHS anteriormente, no, ya tiene su tiempo, se podía ir a un establecimiento, rentar otra película y te la daban un cassette. Ese cassette, adentro de ese cassette viene una cinta magnética que viene protegida por varias estructuras que a su vez esas estructuras sirven para que en la hora del proceso que esté corriendo la película sea de una manera eficiente y que no vaya a haber ningún error de, de corrimiento de película. Esta cinta se compone de diferentes artefactos, que es la bobina de almacenadora, la bobina receptora, la bobina almacenadora es donde está guardada la mayoría de la cinta, la receptora es donde va a ser el punto de llegada de la cinta, el cassette como tal, que viene estructurado en forma rectangular, como comenté anteriormente, este plástico hace que hace que la cinta no sufra algún daño, no sufra daño alguno. También en parte de la estructura de esta cinta vienen rodillos de presión. Esos rodillos de presión hacen que a la hora de que la cinta esté en constante movimiento o cuando está en constante movimiento por la producción, no se salga no se salga de su, mm, de su ruta, más que nada, ya que si se sale de esa ruta, pues se sufrirán daños y la película no podrá verse como debería, pues más que nada de verse. Existe también en esas estructuras de la cinta tienen uno que se llaman cabezas magnéticas de audio, pues estas son las que ayudan a que esa cinta, esa cinta pasa por ahí y esas cabezas de audio transforman lo de la cinta pues en audio más que nada. El tambor de el tambor de cabeza de video en la parte superior, cuando se ve la cinta que pues, va pasando, claramente no se puede ver cuando está en reproducción, pero si la puedes sacar y echarle un ojo, nos podemos dar cuenta que la cinta, pues ya sea para cualquier lado que vaya, en medio, está la cinta, en medio hay como un cuadradito café o amarillo, o no sé, etcétera. Ese hace que ese transmite el video de la cinta
en el aparato donde metían los cassettes para poder reproducir el VHS como tal. Otro ejemplo son los discos duros SATA. Se sabe que también hay discos duros CCD, pero los CCD son más de... Los CCD usan microchips para su funcionamiento. Los discos duros SATA utilizan platos físicos para su funcionamiento. El disco duro SATA se compone de platos, pues más para su funcionamiento como tal. El motor, lo ayuda al disco duro para que pueda girar de manera que se pueda, de manera que pueda hacer su función como debería de ser. Y la cabeza lectora, esta lee toda la información que está guardada y almacenada en el disco duro, ya sea al momento de reproducir algo, o al momento de guardar algo, o al momento de eliminar cualquier tipo de archivo. .5 Mecanismos de acceso a los archivos. Existen varios mecanismos de acceso a los archivos en los sistemas informáticos. Algunos de ellos son: 1. El acceso secuencial. En este mecanismo los archivos se leen o se describen en secuencia, desde el principio hasta el final. No es posible acceder directamente a un registro o byte específico sin pasar por los datos anteriores. Es similar a leer un libro de principio a fin. Este método es adecuado para buscar archivos de gran tamaño y operaciones de lectura secuencial, pero puede ser ineficiente para buscar o modificar datos específicos dentro del archivo. Número 2. Acceso directo. En este mecanismo los archivos se organizan en bloques o registros de tamaño fijo y se les asigna una dirección lógica. Cada bloque o registro se puede acceder directamente utilizando su dirección. Esto permite un acceso rápido a cualquier parte del archivo, ya que no es necesario leer datos anteriores. Es similar a acceder a una ubicación específica en un disco duro. Utilizando la dirección del sector, este método es el más útil cuando se requiere acceso aleatorio a los datos, pero puede ser menos eficiente para las operaciones secuenciales. Acceso indexado. Este mecanismo utiliza una estructura de índice para acceder a los registros de archivo. El índice contiene una lista de claves y las direcciones de los registros correspondientes. Al buscar un registro, se consulta el índice en lugar de buscar secuencialmente en todo el archivo. Esto permite un acceso rápido a los registros específicos, especialmente cuando se utilizan claves para buscar el acceso indexado. Es útil cuando se necesita un acceso rápido y eficiente a los registros basado en criterios de búsqueda. Acceso por contenido. Este mecanismo utiliza técnicas de búsqueda de contenido para acceder a los archivos en lugar de registros o bloques específicos. Se utilizan algoritmos de búsqueda para buscar contenido específico dentro del archivo. Esto se utiliza en sistemas de búsqueda de texto completo, donde se pueden buscar palabras clave o frases en documentos o archivos de texto. El acceso por contenido permite una búsqueda eficiente en grandes volúmenes de datos. Manejo del espacio en memoria secundaria. El manejo de espacios en memoria secundaria se refiere a cómo se administra y utiliza el almacenamiento a lo largo de un sistema informático. La memoria secundaria, también conocida como almacenamiento masivo, incluye dispositivos como discos duros, unidades de estado sólido y cintas magnéticas. Aquí te presento algunos de los más importantes del manejo del espacio en memoria secundaria. El sistema de archivos. Los sistemas de archivos son la forma en la que se organiza y se estructura la información en los dispositivos de memoria secundaria. Proporcionan una manera de organizar y almacenar datos y directorios y manejan aspectos como la asignación del espacio,
el seguimiento de la ubicación de los archivos y el control del acceso. Estos ejemplos de sistemas de archivos populares son NFTS, utilizado en Windows, XT4, utilizado en Linux, y APTF, utilizado en Mac OS. Administración del espacio en disco. El sistema operativo es responsable de administrar el espacio disponible en los dispositivos de memoria secundaria. Esto implica llevar un registro de los sectores o bloques ocupados y libres del disco duro, así como asignar y liberar espacio cuando se crean o se eliminan archivos. Los sistemas operativos utilizan técnicas como la asignación continua, enlazada o indexada para administrar los espacios en disco de manera eficiente. Fragmentación. La fragmentación es un fenómeno en el que los archivos se dividen en fragmentos o espacios dispersos en el disco debido a la asignación y liberación de espacios a lo largo del tiempo. La fragmentación puede ser externa, donde hay espacio libre entre los bloques ocupados, o la interna, donde no hay espacio utilizado dentro de un bloque ocupado. La fragmentación puede afectar el rendimiento del sistema, ya que puede requerir más tiempo y esfuerzo para acceder y leer archivos fragmentados. Para mitigar la fragmentación, los sistemas operativos pueden realizar operaciones de desfragmentación o reconsignan los archivos en el disco para reducir la fragmentación. Caché en el disco. Para mejorar el rendimiento de muchos sistemas operativos utilizan una caché de disco, que es una porción de la memoria principal utilizada para almacenar en memoria temporalmente los datos más utilizados del disco. Al almacenar en caché los datos en la memoria principal, se pueden reducir tiempos de acceso al disco y mejorar el rendimiento general del sistema, copias de seguridad y recuperación. La memoria secundaria también juega un papel crucial en las copias de seguridad y recuperación de datos. Los sistemas informáticos pueden realizar copias de seguridad periódicas en los datos almacenados en memoria secundaria para protegerlos contra pérdidas o daños. En caso de fallos de sistema o pérdida de datos, las copias de seguridad se utilizan para restaurar la información y recuperar el sistema en un estado anterior. El manejo del espacio en memoria secundaria es una tarea compleja que requiere la implementación de algoritmos eficientes y técnicas adecuadas para garantizar un uso óptimo del almacenamiento, un rendimiento adecuado del sistema. Los detalles específicos pueden variar según el sistema operativo y la arquitectura del hardware utilizado. 5.7. Modelo jerárquico. El modelo jerárquico en los sistemas operativos se refiere a la organización y estructura de los diferentes componentes y funciones del sistema operativo en una jerarquía. En este modelo, los diferentes componentes se agrupan en capas o niveles, donde cada nivel proporciona ciertas funciones y servicios a los niveles superiores. Nivel 1 de hardware. Es el nivel más bajo de la jerarquía y se refiere al hardware físico de la computadora como procesadores, memorias, dispositivos de almacenamiento y periféricos. Este nivel proporciona la plataforma física sobre la cual se ejecutará el sistema operativo. Número 2. Núcleo del sistema. Este es el nivel siguiente en la jerarquía y constituye el corazón del sistema operativo. El núcleo es responsable de gestionar los recursos de hardware y proporcionar servicios básicos para las aplicaciones y los usuarios. Esto incluye la administración de la memoria y la planificación de procesos, la gestión de dispositivos, la gestión del sistema de archivos y el manejo de interrupciones. El núcleo interactúa directamente con el hardware y proporciona una interfaz que las capas superiores puedan acceder a recursos del sistema. 3. Servicios del sistema operativo. Esta capa proporciona los servicios adicionales y abstracciones a las aplicaciones de los usuarios. Incluye servicios como la gestión de archivos, la gestión de redes, la gestión de seguridad, la gestión de ventanas y la interfaz de usuario. Estos servicios construyen sobre las funciones proporcionadas por el núcleo del sistema operativo y permiten a las aplicaciones interactuar con el sistema de manera más conveniente y eficiente. Aplicaciones y usuarios. Este es el nivel superior de la jerarquía, donde residen las aplicaciones y los usuarios finales. Las aplicaciones son programadas y se ejecutan en el sistema operativo y aprovechan los servicios proporcionados por las capas inferiores. Los usuarios interactúan con las aplicaciones y el sistema operativo a través de una interfaz de usuario, ya que en modo gráfico, en modo en línea de comandos, el modelo jerárquico de los sistemas operativos proporciona una estructura modular y organizada que permite la separación de funciones y responsabilidades del sistema operativo. Esto facilita el desarrollo de la gestión y el mantenimiento del sistema operativo, así como la creación de aplicaciones que puedan ejecutar en la plataforma del mismo.
Es importante tener en cuenta que existen otros modelos de organización de sistemas operativos, como la del modelo capas. 5.8. Mecanismos de recuperación en caso de falla. En caso de falla en un sistema informático existen varios mecanismos de recuperación que pueden utilizarse para restaurar el sistema a un estado operativo normal. Uno de ellos es las copias de seguridad o backups. Las copias de seguridad son una medida preventiva crucial para la recuperación de datos en caso de falla. Consisten en realizar copias periódicas de los datos y almacenarlas en un medio separado al sistema principal, como discos externos, servidores de respaldo o servicios en la nube. En caso de fallo del sistema, las copias de seguridad pueden utilizarse para restaurar datos y volver el sistema a un estado anterior. Número 2. Las imágenes del sistema. Las imágenes del sistema son copias completas de todo el sistema operativo, incluidos los archivos del sistema y las configuraciones. Las imágenes se crean normalmente utilizando software especializado y se almacenan en un medio separado. En caso de fallo del sistema, se pueden utilizar una imagen del sistema para restaurar completamente el sistema operativo y las aplicaciones en un estado funcional. Número 3. Puntos de restauración del sistema. Algunos sistemas operativos ofrecen la función de puntos de restauración del sistema. Estos puntos permiten al sistema operativo guardar una instantánea de su estado o momento determinado. Si ocurre una falla, se puede utilizar un punto de restauración para volver el sistema a un estado anterior, destacando los cambios realizados después de un punto de restauración. Número 4. Disco o minoring. El espejo del disco implica tener dos o más discos duros idénticos que contienen la misma información en tiempo real. Cada estructura realizada en uno de los discos se refleja automáticamente en el otro. En caso de fallo de disco, el sistema puede continuar funcionando utilizando el disco espejo, lo que minimiza el tiempo de inactividad y permite una rápida recuperación. Número 5. Recuperación de fallas. Algunos sistemas operativos o aplicaciones proporcionan mecanismos específicos para recuperarse automáticamente de fallos. Estos sistemas pueden tener tolerancia a fallos incorporada y ofrecer mecanismos de redundancia y conmutación por error. Por ejemplo, los sistemas de clústeres de alta disponibilidad utilizan nodos múltiples de mecanismos de conmutación por error para mantener el sistema en funcionamiento en caso de falla uno de los nodos. Registro de transacciones. En sistemas operativos que involucran transacciones como bases de datos, se utiliza un registro de transacciones para realizar todas las operaciones correspondientes. Si ocurre una falla, el registro de transacciones se puede utilizar para recuperar las operaciones pendientes y mantener la conciencia de los datos.